Buenos días. En este vídeo vamos a trabajar con los siguientes puntos del tema. Son puntos que recuerdo que seguían dentro del capítulo de triángulos y el que toca ver es el de propiedades de un triángulo. Ya habíamos visto lo que era un triángulo, la clasificación de triángulos según lo que midiesen sus lados, según lo que midiesen sus ángulos, y ahora vamos a ver una serie de propiedades lógicas, pero que nos van a ayudar a saber si una serie de segmentos pueden formar un triángulo o no. ¿De acuerdo? Entonces la primera de ellas es dos lados cualesquiera, ¿de acuerdo? Dos lados cualesquiera de un triángulo siempre deben sumar más que el otro. Esto se puede reducir a decir que los dos lados más pequeños de un triángulo siempre deben sumar más que el otro, porque si los dos lados más pequeños suman más que el otro, pues si cojo lados más grandes, todavía más. Entonces, ¿esto por qué es? Imaginemos que esto no sucediese en algún caso, que yo tuviese un triángulo en el que, por ejemplo, uno de los lados midiese 6, este lado mide 6, desde aquí hasta aquí, otro lado midiese 1 centímetro, desde aquí hasta aquí, y otro lado midiese 3 centímetros, desde aquí hasta aquí, este midiese 3. Estos tres lados nunca podrían formar un triángulo. ¿Y por qué no podrían formar un triángulo? Pues la razón por la que no podrían formar un triángulo es muy sencilla, y es que si yo pongo de base, por ejemplo, el de 6, para que lo podamos ver visualmente, y luego intentase poner el de 1 en uno de los lados, en uno de los extremos, y en el otro extremo el de 3, da igual cómo los ponga, da igual que los incline más o que los incline menos, nunca voy a poder cerrar, porque estos dos lados no se van a poder encontrar. Si os fijáis, este triángulo no cierra, los lados no llegan a cerrar porque no llegan a tocarse, entonces no llega a formar el tercer vértice, el último vértice. Entonces siempre dos lados cualesquiera deben sumar más que el otro, o dicho de otra forma, los dos lados más pequeños de un triángulo, vamos a centrar esto, más pequeños de un triángulo siempre deben sumar más que el tercero. Y si esto no se cumple, ¿qué es lo que sucede? Pues que no es un triángulo, que es lo que nos pasa aquí. Este y este, el de 1 y el de 3, suman 4, que es menos que 6, que este de aquí es un 6, pues entonces lo que tengo no es un triángulo, no puedo formar un triángulo, mi triángulo no cierra. Así que esta sería la primera de las propiedades que vamos a ver de un. Vamos a ver ahora la segunda propiedad. La segunda propiedad es que los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Siempre, sin falta ni excepción. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo tengo un triángulo y me dicen que este ángulo de aquí, tenemos aquí un triángulo, y nos dicen que este ángulo de aquí mide 50 grados y que este ángulo de aquí mide 30 grados. Pues ya sé que por narices este ángulo de aquí tiene que medir 100 grados. ¿Para qué? Para que 150 más 30, más 50 más 30, 180. Sumen 180 grados. Por narices. Si por ejemplo tengo un triángulo rectángulo y me dicen que este ángulo de aquí mide por ejemplo 20 grados y que este es recto, yo ya sé que seguro este mide 70 grados. ¿Por qué? Pues porque 20 más 90 son 110. Como tienen que sumar 180, me faltaban 70 grados.
Y así puedo averiguar los diferentes ángulos de un triángulo, dados algunos de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, imaginaos que tuviésemos un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero me dicen, está torcido, pero imaginaos que es equilátero, que todos los lados y todos los ángulos miden lo mismo. Es decir, que este y este miden lo mismo. Pues ¿cuánto mide cada uno? Si entre todos suman 180 y son 3 ángulos, pues 180 entre 3, 60 grados cada uno. 60 grados, 60 grados y 60 grados, porque tienen que sumar 180. Otra aplicación más de esto. Imaginaos que nos dicen que tengo un triángulo isósceles. Nos dicen que este triángulo de aquí es isósceles. Y que este ángulo de aquí mide, por ejemplo, 100 grados. Como es isósceles y este lado miden lo mismo, yo también sé que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. ¿Cómo podemos calcular cuánto miden? Pues llamémosle alfa. Acordaos que podíamos utilizar letras griegas. Pues yo sé que alfa más 100, la suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Pues 2 alfa más 100 es igual a 180. 2 alfa es igual a 180 menos 100, porque pasa restando 80. Alfa es igual a 40 grados. Cada uno de estos mide 40 grados. Y efectivamente, si los sumamos, nos queda 40 y 40, 80 y 100, 180. Entonces esta es la segunda propiedad de un triángulo que tenemos que conocer y que es importante. Que siempre suman 180 grados. Que sepáis, y para personas que estudien geometría a nivel más avanzado, ya no en la secundaria sino más allá, hay otras geometrías, que no es la geometría que estudiamos nosotros, la geometría plana, donde los triángulos suman más de 180 grados. Para que veáis un ejemplo. Hay una geometría que se utiliza sobre las esferas. Entonces, imaginaos que tuviésemos una pelota, pues como puede ser el globo terráqueo. Pues que sepáis que en el globo terráqueo, pinto la parte de arriba, se puede hacer un triángulo que cogiésemos el polo norte, un trozo del ecuador y otro trozo del ecuador, de forma que este triángulo, todos sus ángulos en realidad son de 90 grados, pero eso es porque estoy en 3 dimensiones, en una esfera, y es una geometría un poquito diferente, no es la geometría normal, porque es una geometría que estamos haciendo sobre una esfera, que no es la habitual. Pero bueno, esto de aquí es más avanzado y simplemente como curiosidad para las personas que le interese un poquito la geometría más avanzada y que quizás dentro de años en la carrera lleguéis a verlo. Bueno, y una vez que tenemos las propiedades de los triángulos vistas, el siguiente punto, que es rectas y puntos notables o puntos y rectas notables de un triángulo, da lo mismo el orden, es un punto donde vamos a juntar un poquito la parte de las matemáticas con el dibujo técnico. Aquí solamente vamos a definirlas, vamos a dar una idea de qué es y no vamos a trabajar construyéndolas. En dibujo técnico, que se ve en educación plástica y visual, si no lo habéis visto este año lo veréis otro, sí que se habla más en profundidad de estos puntos y estas rectas y cómo se calculan. Entonces, tenemos que hablar de 4 tipos de rectas. La primera y la que a nosotros más nos importa, que son las alturas. ¿Qué son las alturas? Son las rectas perpendiculares a un lado que pasan por el vértice opuesto. Es decir, es opuesto. Si hacemos un dibujo de un triángulo, tenemos aquí nuestro triángulo, por ejemplo, este de aquí, tenemos que saber un poquito más grande, vamos a hacerlo para que quede un poquito mejor. Aquí estamos. Que la altura del triángulo es perpendicular. Eso significa que forma un ángulo de 90 grados a un lado y pasa justo por el vértice opuesto. Es decir, esta sería una altura. Aquí es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados y pasa por el vértice opuesto. Si hiciese otra altura, por ejemplo, la de este lado,
es perpendicular, aquí está, a ver, que se me torció un poquito, aquí está, es perpendicular y también pasa por el vértice opuesto. Si girásemos la hoja veríamos que esto es otra altura, esta sería mi base y esa es su altura, perpendicular por el vértice opuesto. Y hay una tercera altura, por supuesto, y la tercera altura, que la podemos ver aquí, sería esta línea de aquí, se queda un poco torcida, pero más o menos, que también es perpendicular y pasa por el vértice opuesto. ¿Qué propiedad cumplen? Que se cortan en un punto. Las tres alturas se cortan en el ortocentro y se llama ortocentro. Esto es vocabulario. Yo no os voy a hacer un examen de vocabulario, pero bueno, que sepáis que esto existe y es importante haberlo oído alguna vez. Desde luego, en plástica, si no se extrañan los próximos años, en la parte de dibujo técnico las volveréis a ver. Bueno, pues vamos a la siguiente. Una vez que tenemos las alturas, vamos a hablar de las mediatrices. Una mediatriz es una recta perpendicular. Esas serían rectas perpendiculares. Fijaos que conserva lo de perpendiculares a los lados por su punto medio. Es decir, si yo tengo un triángulo, vamos a hacernos un triángulo como antes para ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos esto aquí, esto sube por acá y esto viene por aquí. Bueno, pues la altura justo pasaba por el vértice, si os acordáis venía por aquí. Esta sería la altura que casi no la he dibujado, caería aquí. Pero este no es el punto medio. Lo que hago ahora es, para hacer la mediatriz, cojo el punto medio, pues si esto es de 5 a 14 son 9, pues más o menos 4 y medio, aquí, este sería el punto medio, y hago la perpendicular. Si os fijáis, esta recta ya no pasa por el vértice opuesto, porque no es una altura, es una mediatriz. Si hago lo mismo en este lado, pues podemos medir. Esto la idea es hacerlo con un compás. Yo lo estoy haciendo midiendo, pero en plástica nunca lo haréis midiendo, lo haréis con un compás siempre. Pues por ejemplo, este tiene 7,5, si no me equivoco. Correcto, pues en 3,75 más o menos, y hacemos la perpendicular, que sería por aquí. Y la otra va a pasar por aquí. Y yo sé que va a pasar por aquí porque las tres mediatrices, 1, 2 y 3, las, vamos a poner esto recto, 3 mediatrices se cortan en el circuncentro, que además es lo que se llama el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Qué significa eso? Eso significa que si con un compás pinchaseis aquí, con centro aquí, y abrieseis hasta un vértice e hicieseis una circunferencia, justo pasaría por los tres vértices, porque este punto está exactamente a la misma distancia de los tres vértices. Y con esto tendríamos dos de las rectas y de los puntos notables de un triángulo. Vamos a por la siguiente, y la siguiente serían las medianas. Las medianas son las rectas que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Fijaos que aquí ya no me hace falta nada de perpendicularidad. Antes estábamos hablando de que las rectas eran perpendiculares. Aquí mis alturas eran perpendiculares, mis mediatrices tenían que ser también perpendiculares. Ahora ya no, ahora ya el ángulo no nos importa. Entonces, ¿cómo se dibujarían? Pues vamos a hacer las medianas de un triángulo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un triángulo aquí, aquí y aquí. Pues la idea es, yo cojo el punto medio del lado, que sería este de aquí, y lo uno con el vértice opuesto. Y al unirlo me quedaría esta recta. Esta es una mediana.
cojo por ejemplo el punto medio de otro lado, pues si aquí mide por ejemplo 4,8, pues el 2,6, que estaría, no el 2,6, no el 2,4, este está mejor. Iríamos de aquí, el punto medio, hasta el vértice opuesto y cortarían aquí, y la última mediana también va a pasar por ese punto, que sería este de aquí, que deja la misma distancia. Si lo medís, mide lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí, un poquito más de 2,5, 2,6, 2,7. ¿Cómo se llama este punto? El punto de corte de las medianas se llama baricentro y tiene muchas propiedades interesantes. La propiedad física más interesante es que es lo que se llama el centro de gravedad de un triángulo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo recortase este triángulo de aquí y lo quisiera sostener sobre una aguja vertical o sobre el lápiz en vertical, justo lo tendría que apoyar en este punto. Si yo lo apoyase en este punto, no se me volcaría hacia ningún lado, se me quedaría completamente equilibrado. ¿De acuerdo? Además cumple que esta distancia es la mitad que esta de aquí, siempre en cada mediana. Es decir, si esto mide 1, esto mide 2. Y lo mismo aquí, esta es la mitad que esta de aquí. Y así con todas las medianas. Pero bueno, insisto, de momento, aunque sepamos que existen, nos vale. Y con esto vamos a la última de las rectas importantes, que son las bisectrices. ¿Y qué es una bisectriz? Pues es la recta que divide en dos partes iguales un ángulo. Y lo divide justo por la mitad. Entonces, este no lo vamos a poder dibujar bien porque yo no tengo un transportador de ángulos. Pero haceros una idea de que yo lo que haría para dibujarlo sería coger y justo este ángulo partirlo por lo que sería más o menos la mitad, de forma que este lado y este se me quedasen iguales, más o menos. Y con este otro ángulo igual, partirlo por la mitad de forma que los dos lados me quedasen iguales, este ángulo y este. Y lo mismo con este otro. Y me quedaría esta recta de aquí. Entonces, siempre este ángulo y este son iguales, porque es una bisectriz. Estos dos ángulos deberían ser exactamente iguales. Se cortan en un punto. Sí, y se llama incentro. Las tres bisectrices se cortan en el incentro. Que sepáis también que es el centro de la circunferencia inscrita, que es la circunferencia que es tangente y que pasa rozando a los tres lados. Bueno, estos serían los puntos y rectas notables. Con esto tenemos para saber un poco en qué consisten, de qué van a haberlos oído alguna vez. Hay muchas más propiedades. Por ejemplo, el circuncentro a veces cae dentro, a veces cae fuera, el ortocentro también, las alturas pueden salirse fuera del triángulo o quedarse dentro. Hay casos bastante particulares y bastantes casos de estudio. De momento, y por el vídeo de hoy y por el curso de este año, lo que tenemos que entender bien es cuáles son, de qué van un poco y que nos empiecen a sonar. La parte más práctica de hoy, saber distinguir cuándo unos lados pueden formar un triángulo o no, o saber calcular el ángulo o los ángulos que me falten de un triángulo, con la idea de que los tres ángulos sumen 180 y con la idea de que la suma de los dos lados más pequeños tiene que ser más grande que el lado mayor del triángulo. Si tenemos esto, podremos resolver todas las actividades. Así que no dudéis en preguntarme cualquier duda y ya, si no, pues nos veremos para el siguiente vídeo.